La unidad especializada en casos de apropiación de niños fue creada en el año 2012. A partir de ese mes y de ese año llevan adelante una tarea intensiva. Tanto es así que antes se tardaba 2 años entre lo que era la denuncia y el análisis de ADN. Y esto quedó agilizado, entre otros temas, de una manera bastante significativa. Pablo Parenti, gracias por este rato. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuánto llevan adelante? ¿No pensaban adelantar tanto en tan poco tiempo? Bueno, era el desafío. Si bien ya había una unidad en el ámbito de la Procuración General dedicada a la persecución de los crímenes contra la humanidad, los crímenes del terrorismo de Estado, evidentemente había una necesidad específica en el tema de apropiación de niños. Y era un reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo. En definitiva, lo que se advertía era una demora, esto que mencionaste vos en la introducción, entre que Abuelas de Plaza de Mayo hacía una denuncia y que se llegaba al ADN, se tardaba aproximadamente 2 años de trámite judicial, que es demasiado para el tipo de medidas de prueba que hay que hacer. Entonces, este era uno de los problemas que llevó a Abuelas de Plaza de Mayo a reclamar que se generara un espacio específico para esto. Y bueno, la procuradora Gil Carbó, cuando asumió hace algo más de 2 años, atendió este reclamo y de hecho la primera unidad que creó en su gestión fue esta unidad específica para casos de apropiación. Ahí lo que intentamos hacer son varias cosas. Una de ellas, agilizar el tiempo entre que un caso llega al ámbito del sistema judicial, digamos, nosotros pertenecemos al ámbito del sistema judicial, hasta que se llega concretamente al ADN. Entonces, la forma que encontramos para agilizar fue, bueno, por un lado una interacción permanente con fiscales y jueces, que son los que intervienen en cada caso en particular, pero además, a partir de la creación de la unidad, el mecanismo de circulación de las denuncias cambió. ¿Qué significa a ver cómo funciona, Pablo. Claro, Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, o CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, o incluso abogados querellantes o gente que se acerca, pero sobre todo Abuelas, que es el principal impulsor y generador de denuncias, lo que hace es, en lugar de mandar el caso ante un juez, lo manda a la unidad nuestra. Nosotros lo que hacemos es lo que se llama una investigación preliminar, que es una investigación que está prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es una investigación previa a la judicialización del caso. En esos meses, pocos meses que nosotros tenemos el caso, lo que intentamos hacer es analizar esa denuncia que nos entra, juntar una cantidad de pruebas que tienden a verificar el caso o a descartarlo, y en caso de que hagamos la denuncia, la hacemos con más elementos de prueba, más robustecida, ¿no? Y en general nuestras denuncias ya van con pedido de ADN, es decir, van con un cuadro probatorio bastante completo, un análisis de la documentación, de quiénes son las personas que supuestamente se apropiaron de la persona que se sospecha apropiada, si tenían vínculos con las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Intentamos conseguir la historia clínica para ver si realmente hubo un parto o no hubo un parto, si se tomó licencias en su trabajo o no se tomó licencias. Bueno, analizamos el conjunto de elementos que nos indican si el caso es sospechoso o no. En el caso que consideramos que sea sospechoso, lo mandamos a la justicia, según cuál tribunal sea competente, según el lugar del hecho, y pedimos el ADN. Un segundo aspecto de nuestra intervención tiene que ver con cómo materializar la prueba de ADN, porque bueno, acá también toda una historia. En los últimos años se vino perfeccionando, mejorando la técnica, el acercamiento a la víctima, porque en definitiva uno acá está hablando con una potencial víctima. Entonces, seguro, uno tiene que acercarse a una persona para decirle, mire, acá hay elementos para sospechar que usted no es hijo de quienes los criaron como sus padres. Entonces, bueno, esto requiere también cierta delicadeza, cierta contención. Hay que favorecer la actuación interdisciplinaria, también porque los funcionarios judiciales no estamos preparados para todo. Cómo tratar a una persona, cómo comunicarle. Bueno, que intervengan las agencias que tienen que intervenir, ¿sí? Es decir, hacer esta audiencia que es necesaria de la manera más contenedora posible, ¿no? Entonces, este es un segundo aspecto de nuestra intervención. Una vez que la causa ya está en el ámbito judicial, que es donde se hace la prueba de ADN, bueno, intentar que esto se haga bien, que la persona sea convocada, se le explique. Y bueno, después tenemos una tercera área, que es, si se quiere, la más ambiciosa y
donde tenemos una apuesta más difícil, que es tratar de investigar el fenómeno en general y a partir del estudio del fenómeno encontrar casos sospechosos. Pero bueno, pensemos que estamos hablando de, en el periodo del terrorismo-Estado, prácticamente 4 millones de nacimientos. Entonces, en esos 4 millones de inscripciones, más las adopciones de esa época, bueno, ahí hay unos cientos de personas, hijas de desaparecidos que están apropiadas. Pero bueno, entonces es como encontrar agujas en el medio de un gran pajar. Seguro. Entonces, bueno, la tarea de nuestro equipo de investigación, que lo formamos hace no más de 5 meses, un equipo bastante nuevo, pero que ya avanzó mucho. Bueno, el desafío es enorme, porque de lo que se trata es justamente esto, de intentar hacer un estudio documental sobre partidas de nacimiento, libros de parto, bueno, una cantidad de documentación que es muy grande. Bueno, intentar encontrar casos sospechosos. ¿Por qué esto? Porque, bueno, no todos los casos de apropiación van a llegar por una denuncia. Por ahí la persona nunca sospecha, o por ahí tiene sospechas y nunca se anima a dar el paso de ir a no le interesa, ¿no? O no le interesa. Y bueno, y quizás no hay nadie vinculado a la familia que haya conocido que este chico cómo llegó, que tenga dudas, que a veces son los que aportan el dato. Bueno, no podemos confiar que todos los casos van a llegar de esta manera. Entonces, digamos, además de tratar adecuadamente los casos que llegan por denuncia, bueno, el desafío es poder encontrar los casos que quizás no llegan nunca. Claro, seguro. Así que... En todo esto, Pablo, bueno, está la parte técnica, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hasta este momento, y después está la parte humana, ¿no? Porque acá juega mucho el factor humano, y esto que hablabas hace un momento de lo que es la contención de la persona, ¿no? Porque yo pienso que uno de los problemas más grandes que puede sufrir un ser humano es la falta de identidad, ¿no? Y lo vivo cercano con alguna amiga, digo, que sufre por esto, no por caso de desaparición, ni mucho menos, pero sí sufre por esto. Es el problema de la identidad de cada ser humano, ¿no? Sí. O sea, lo profundo que es. Sí. Sí, bueno, esto, por eso, justamente el otro día, bueno, hace un par de días, me tocó a mí hacer el alegato en un caso de apropiación, en el caso de Pablo Gaona Miranda, que fue el nieto 106, en esto de identificarlos por número, pero bueno, fue hace un par de años que él recobró su identidad. Y yo en ese alegato un poco, para que los jueces también entiendan en la profundidad del delito, porque a veces no se entiende del todo, es como que dice, bueno, a ver qué pena tiene, tal pena. Sí, medio frío ahí. Como si fuera apropiarse de una cosa. Entonces, seguro. Digamos, para describir la profundidad de lo que significa este delito, yo citaba en realidad una frase que la puso en Twitter el nieto de Estela, antes de ir a hacerse el ADN, en diciembre de 2013, en su Twitter, Ignacio Urbán puso una frase de Jodorowsky, que es un escritor chileno, Alejandro Jodorowsky, que ponía, el primer paso para ser libres es conocer lo que nos encadena. Esa era la frase que él puso. No sabemos, por ahí le gustó la frase, no sabemos por qué, si estaba vinculado a sus sospechas o no, pero conocer lo que nos encadena. Y este delito, lo que tiene, si se quiere, de perverso, es que se trata justamente de que la persona no conozca sus cadenas, no conozca que es víctima de un delito. Y esto es bastante particular, porque en general los delitos uno sabe que es víctima. Uno lo roban por la calle, le pasa algo, uno sabe que es víctima. Entonces, en esto lo que pasa es que hay digamos, una confabulación, un plan de las personas que integran la familia donde esta persona se cría, esta o cualquier persona a la que se le sustituyó su identidad, donde todos saben menos él. ¿No? Hay como un pacto de silencio para que la persona no se entere. Y cuando la persona se empieza a sospechar porque algo le hace ruido, es todo un trabajo de darse cuenta de que es víctima. Y digamos, el primer paso, advertir que uno es víctima, cuando las personas que son victimarios son los que te criaron, digamos, me parece que ya es un paso muy doloroso. Es decir, seguro. Es el primer paso. El segundo aspecto es que cuando uno tiene que decir, bueno, a ver, tengo sospechas, yo me parece que no soy hijo de estas personas, o no soy hijo, o no provengo del lugar que me dijeron que yo vine. Porque en el caso de Pablo Gaona Miranda le habían dicho que vino de Misiones. Resulta que no, siempre le habían dicho que no era hijo biológico, pero habían dado una explicación falsa. Cuando uno sospecha esto, bueno, ¿qué hace? Bueno, voy a ir a Abuelas de Plaza de Mayo, me acerco, voy a hacerme un ADN, voy al banco de datos genéticos. Pero ahí viene la segunda parte, que es la parte de la culpa. Que
también es la parte perversa de este delito. Es decir, la culpa se transfiere de los victimarios a la víctima. La víctima empieza a sentir culpa por lo que le va a pasar a la familia que lo crió, que son los victimarios en definitiva, ¿no? Entonces, claro, es real esto. El tema de la culpa también. Claro, creo ahí, ¿eh? o sea, todas las personas que hacen este proceso a veces tardan años en decir, bueno, pero mi identidad es importante, yo igual lo tengo que hacer esto. Entonces, muchos jóvenes, bueno, hoy ya son adultos, ¿no? Están por los 30 y pico de años, tienen que atravesar todo este proceso. Primero advertir la situación, asumirla, después tomar la decisión de ir, convivir con la culpa, no poder hablarlo con nadie quizás. Entonces no es solamente los años que fueron privados de vivir con su familia biológica, que lo estaban buscando, y no es solo que la familia biológica se la privó de conocer a este chico o de convivir, sino que además el proceso de liberación, de conocer las cadenas, es muy doloroso. Y el proceso de recobrar la identidad tiene que atravesar esto, la culpa. Pero bueno, en definitiva igual creo que hay que dar un mensaje que es muy importante darlo. Todas las personas que atravesaron esto coinciden en que el proceso, si bien doloroso, es liberador, y las personas, uno las ve como están hoy. Es decir, son personas que están mucho más plenas y felices que lo que estaban antes. Sí, sí, por supuesto. Y esto es unánime en todos los jóvenes que atravesaron por esta experiencia. De hecho, muchos se convierten en militantes de la causa y buscan a otros hijos que están, o nietos que están desaparecidos. Porque hablamos de que están desaparecidos, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Es una forma de desaparición con vida, pero técnicamente son desaparecidos. Técnicamente. El caso del nieto de Estela, de Carlotto, fue un caso particular porque dentro de la irregularidad, Pablo, fue bastante, diríamos, racional, ¿no? El trato, la familia que lo crió, bueno, era que no sabía de dónde venía, nunca le ocultaron nada, o sea, y una familia muy de permisos en el buen sentido, digo, con este muchacho, y creo que eso también ayudó, ¿no? A que sea de una manera racional esto, ¿no? Y que no se manejen broncas, que eso es lo triste también, ¿no? Cuando se empiezan a manejar broncas de un lado y del otro, y bueno, y ahí donde queda el pasado, y donde queda el pasado reciente, y bueno, y dónde va el futuro, ¿no? También, porque eso también es para poner en una balanza todo, ¿no? Juegan muchas emociones y son todas auténticas, digo, claro, ¿no? Claro, también. Claro. Yo no conozco detalles de cómo fue su crianza, ni qué le explicaron a él, eso no lo puedo saber todavía, no vemos las noticias, pero bueno, todavía no sé. Pero sí, evidentemente él no se crió en un hogar hostil, ni con maltratos, que también hubo casos. Sí, hubo casos lamentables. O sea que no siempre las familias a las que llegaron los bebés apropiados tenían las mismas características. Acá hay de todo, ¿no? Había familias muy vinculadas al régimen militar, incluso con un adoctrinamiento ideológico. Bueno, como el caso de Victoria Montenegro, que ella cuenta, que las abuelas de Plaza Mayo para ella era el demonio, porque bueno, venía de un hogar donde había escuchado todo esto, entonces tuvo que hacer un paso, me tengo que acercar al demonio hasta que se dio cuenta que no. Bueno, después hay casos donde eran chicos que sufrieron maltratos, o sea, y otros que se criaban en hogares, bueno, que esto no sucedía, ¿no? No sucede. Entonces, bueno, es mucho mejor, es decir, afortunadamente, digamos, dentro de la mala noticia que significa haber sido víctima de un delito, bueno, si uno se crió en un hogar más o menos razonable, bueno, de alguna manera es una ventaja, ¿no? O sea que ustedes, Pablo, o sea, la unidad especializada articula con derechos humanos y o sea, ¿cómo articulan este accionar ustedes? Nosotros tenemos un vínculo digamos, somos parte del sistema judicial, pero no actuamos, salvo en excepciones, no somos los que actuamos directamente en la causa judicial. Ahí hay un juez y un fiscal. Obviamente con el fiscal trabajamos, pertenecemos a la misma institución. Seguro. Y después tenemos un vínculo con organismos de derechos humanos, con abuelas, con la Comisión Nacional, claro, por el Derecho a la Identidad. Ahí está. Bueno, con ellos tenemos un trabajo en común y aparte recibimos las denuncias que ellos nos mandan. De hecho, el último caso que se pudo esclarecer fue una denuncia de CONADI. Es decir, fue un mail que recibió la CONADI, un mail anónimo,
que decía que una persona podía ser hija de desaparecidos por tales elementos. Bueno, CONADI hizo su trabajo, lo pasó a la unidad. Nosotros hicimos nuestro trabajo también con estas investigaciones preliminares que antes te contaba. Tuvimos el expediente unos meses, después lo judicializamos en La Plata, ya pidiendo el ADN. Y bueno, ahí intervino la Unidad Fiscal de La Plata, que es la unidad fiscal que se dedica a las causas de lesa humanidad, y un juzgado federal. El juzgado en definitiva fue el que ordenó hacer la prueba de ADN. Esto lo tiene que ordenar un juez cuando hay una causa judicial. Bueno, también intervino Cancillería, porque esta persona vivía en el exterior, sí, sí, en Europa. Entonces, bueno, hubo que coordinar, hubo que poner en marcha un mecanismo que está previsto en la ley, que es la toma de muestras vía consular, que es mucho más ágil que el sistema tradicional de exhorto judicial, porque cuando hay un exhorto judicial, lo que se hace es que un país, una autoridad de un país, le pide colaboración a la autoridad de otro país. Y esto es un procedimiento bastante engorroso y formal y tarda mucho. Entonces, el trámite consular, lo bueno que tiene es que no hay que pedir la asistencia a otro país. Simplemente se convoca a la persona al consulado y dentro del consulado argentino se hace una toma de muestras, que es un procedimiento muy sencillo. Hoy en día es muy sencillo tomar una muestra. Y esa muestra viaja por valija diplomática y llega al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde bueno, se hace el ADN y bueno, después el resultado se le comunica al juez. Y así fue en este caso. Seguro. Bueno, esperemos que sigan con este trabajo digno, por cierto, y que aparezcan que tengan muchos más logros, ojalá, digo, que lo que lograron hasta ahora. Bueno, ojalá. Gracias. Gracias, Pablo Parenti. Pausa.